¿Qué tal? Les saludo, esperando se encuentren bien. Mi nombre es José Albino Plata Cortés y estoy de nuevo presentándoles una actividad de mi práctica filosófica. Soy alumno del Instituto de Filosofía, estoy cursando la materia de seminario de especialización y pues ya en el transcurso de este cuatrimestre elaboramos una serie de actividades en nuestra práctica filosófica. Quiero resaltar lo siguiente. Es necesario e importante sacar a la filosofía en los ámbitos sociales, empresariales, laborales, donde está el ser humano, donde parte de su vida la realiza en esos espacios. Estamos acostumbrados a pensar a la filosofía o el estudio de la filosofía en el aula, desde un púlpito, en la parte academicista, y creo que es necesario que la filosofía también se involucre en el tema de las empresas, en el tema laboral, en el tema, y digo, sí se involucra, pero en ocasiones a veces está coartada el tema del ejercicio de la filosofía en otras esferas. Entonces, la intención de haber llevado esta materia, de realizar esta práctica filosófica es eso, llevar al ejercicio filosófico ahí, al día a día de los seres humanos, en su actividad, en su quehacer, en los problemas particulares, individuales, sociales. Entonces, mi práctica filosófica tiene varias actividades. El tema central es el concepto de política y que nos demos cuenta que no por hablar de política es igual a partidos políticos. Yo he hecho esta y propuesto esta práctica filosófica en el siguiente orden para que nos demos cuenta que el concepto de política no es igual a partidos políticos. Hoy, creo que también ustedes espero coincidan conmigo, está muy trillado, está muy trillado. A veces pensamos en política y es sinónimo de partidos políticos y creo que tenemos que quitar de lado esa parte y darnos la oportunidad de saber qué es en sí el concepto de política, qué encierra en sí ese concepto y todo lo que implica. Entonces, mi práctica filosófica tiene varias actividades, cafés filosóficos, talleres filosóficos, diálogos filosóficos. Y bueno, hoy quiero presentarles lo siguiente. Es una de mis actividades que está dentro eh, de la práctica filosófica. Y quiero centrarme de manera especial en el pensamiento de Hannah Arendt. Quiero partir con eso, lo que les decía hace un momento. Eh, no es política, el concepto de política no es sinónimo de partidos políticos. Tenemos que también saber el hecho de desde cuándo surgen los partidos políticos. Creo que ustedes y yo a veces estamos hartos de hablar, de escuchar de partidos políticos, de promesas, etcétera. Y entonces la intención de mencionar, de hacer mención hoy sobre el concepto de política es darle un sentido distinto. Quiero partir desde el pensamiento de Hannah Arendt, que el hombre está condicionado. Ustedes piensen un momento de qué manera creemos que estamos condicionados. Tal vez dice ya Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Y ciertamente, por nuestras circunstancias, estamos condicionados. Entonces, el tema familiar, personal, social, laboral, etcétera, creo que estos círculos nos van condicionando y en base a ello vamos teniendo el concepto, por ejemplo, de familia en base a estas esferas, el concepto de persona en base a estas esferas, el concepto de política en base a la influencia que tiene cada una de estas esferas. Entonces, desde el pensamiento de Hannah Arendt, ella menciona tres modos o tres maneras de que estamos y somos condicionados. En primer lugar, ella va a mencionar el tema de la labor, el trabajo y la acción. Eh, por ejemplo, Hannah Arendt, el antecedente a ella es en parte el pensamiento aristotélico. Allá Platón y Aristóteles mencionaban sobre la vida contemplativa. Ellos decían allá en la antigua Grecia que solamente algunos estaban destinados, dedicados a la actividad pública. ¿Qué significa esto? Que solamente las personas que tenían las necesidades cubiertas, las necesidades básicas cubiertas, tenían la posibilidad de
entrar a la vida pública. Entonces, vamos a verlo de esta manera. La participación pública allá en la Grecia era un privilegio. No todas las personas podían dar su punto de vista, podían entrar en este ámbito y proponer, no todas. La vida pública era un privilegio. Primero tenía que cubrir las necesidades básicas para después participar, y eso es filosofía. La filosofía ya en la antigua Grecia es un privilegio. Entonces, allá la voz de las mujeres y de los niños no era válida solamente de algunas personas, y mucho menos de los esclavos. Entonces, quiero partir de esa parte, antecede al pensamiento de Hannah Arendt la vida contemplativa, donde se dice que pues no podían entrar o no tenían que involucrarse todos a la participación pública, solamente quienes tenían cubiertas estas necesidades. Entonces estamos hablando que la participación pública era un privilegio. Eso nos antecede, entonces pasamos al tema de la propuesta de Hannah Arendt. Estamos en primer lugar condicionados por la labor. ¿Qué significa que estamos condicionados por la labor? En primer lugar, tenemos que decir que es una primera actividad con la que todo el hombre aparece en el mundo y tiene contacto. Es una primera condición, es el primer ejercicio que se realiza, que le es natural al proceso biológico del cuerpo por buscar el sustento necesario para vivir. Hannah Arendt también va a hablar de la política, entonces tenemos que hacer esa transición de la labor, el trabajo y la acción para después hacer una propuesta. Se las voy a mencionar y me parece bastante interesante. Entonces, son condiciones que conviven las tres al mismo tiempo. No puede entenderse una separada de la otra. Entonces, la labor es eso, buscar el sustento necesario para vivir. Entonces, dice también Hannah Arendt, la labor es el descubrimiento de la naturaleza, pero no el comienzo. Es el descubrimiento, saber que estamos condicionados, saber que tenemos que hacer algo, estamos posibilitados para realizar la actividad y cubrir nuestras necesidades. Y bueno, aquí ella menciona algo importante, el animal laborans. Es eso, el hombre que descubre las necesidades básicas y las atiende. Entonces, también dice Hannah Arendt, habla de la actividad de la labor y se refiere que es actual y vigente. Creo que todos nosotros tenemos que realizar algo. Descubrimos las necesidades básicas y las atendemos. Vamos a pasar a la otra parte sobre el tema de el trabajo. La segunda condición a la que hace referencia Hannah Arendt dice, es el segundo aspecto a considerar y no se refiere propiamente a lo natural, sino a la parte de la condición. Estamos hablando aquí del mundo artificial, del mundo de la fabricación. En nuestra sociedad, en nuestro mundo hay muchos como artesanos, los fabricantes, fabricantes de mesas, de sillas. Ahora, por ejemplo, tenemos que referirlo al tema de las empresas. Hay muchas personas obreras, muchas fábricas que se dedican a esa parte, a la fabricación de las cosas, no solamente del cubrir las necesidades, sino en ocasiones también de la fabricación de a veces de algunos lujos. El tema automotriz, el tema del hogar, el tema del estudio, creo que son muchos fabricaciones que en ocasiones son necesarias y en otras tantas suelen parecer como un lujo. Entonces, el trabajo sitúa al hombre en un entorno de artefactos, saber y darnos cuenta que estamos en un mundo circundante, dijera Heidegger, en un entorno de artefactos. Todo lo que nos rodea en su mayoría es creado, es hecho, es fabricado por el ser humano. Tenemos un escritorio que ha sido fabricado, una computadora, una cama, un sofá, un librero, la misma casa. Creo que todo lo que está a nuestro alrededor son artefactos creados, fabricados por las manos del ser humano. Continúo, todos frutos de la creación y de la imaginación.
Todo lo que hoy tenemos ha sido fruto de la creación y de la imaginación del ser humano. Y el ser humano ha sido el único o es el único ser en esta tierra que puede crear y que puede imaginar. Entonces, ahí vamos. Ahora no solamente nos quedamos en el tema de las necesidades básicas, sino hoy nos damos cuenta que el ser humano tiene la posibilidad, la capacidad de crear cosas, de crear un mundo mejor, de crear unas circunstancias distintas, una mejor vida. Entonces, pues es el ser humano el que tiene la creación y la imaginación. Estamos hablando de un mundo artificial que proporciona seguridad y satisfacción. Creo que entre las necesidades básicas está, creo que, fíjense, cómo va relacionando esta parte. Es una necesidad básica, pero también que nos proporciona seguridad y satisfacción. El hecho de tener una casa. Una casa nos ofrece seguridad y satisfacción. Seguridad porque estamos dentro de ella, sabemos que no nos puede pasar nada. Y satisfacción porque en ocasiones sentimos eso. Nos sentimos satisfechos por el hecho de estar, de vivir, de convivir en una casa. Eh, Continúo. Incluso convertirse en una fuente de autoconfianza a lo largo de la vida. Para muchos de ustedes piensen o pensemos un momento. Creo que el hecho de tener una casa, un trabajo, una licenciatura, un auto, etcétera, de decir esto es mío, creo que crea en nosotros un tema de autoconfianza, de decir yo tengo esto, esto es mío, no porque hablemos del tema y que sea malo el tema egoísta, pero el hecho de tener, de esforzarnos, de crear, de obtener, eso va creando en la persona humana el tema de la autoconfianza a lo largo de la vida. Sé que en ocasiones las prioridades van cambiando. Para unos será prioridad una casa, para otros un carro, para otros el estudio, etcétera. Entonces las prioridades van cambiando a lo largo de la vida, pero lo más importante es el hecho de que lo que vamos adquiriendo nos va dando autoconfianza. Eh, y bueno, esto hablamos en el tema, o podemos hablar también en el tema de la mundanidad, entendida como todas las fabricaciones humanas que rodean al hombre y que existen en el mundo. Estamos inmersos en una situación mundana. Tenemos que aquí hablar de la mundanidad como toda la creación, los artefactos que el ser humano ha creado desde la creación y la imaginación. Y bueno, también decir que toda construcción humana tiene un principio y un fin. Todo. Todo es perecedero, hasta nosotros somos sumamente perecederos. Tenemos así un principio y sabemos que tenemos un fin, entonces las cosas materiales también lo son. Tienen un principio y un fin y obviamente en ese principio y en ese fin nos generan, nos ofrecen seguridad, satisfacción y autoconfianza. Y bueno, también algunas de las cosas fungen como medios y como fines. Pensemos el tema laboral. Trabajamos para cubrir en ocasiones necesidades básicas, también para tener una vida más digna. Entonces, pues bueno, el trabajo puede fungir como un medio para alcanzar un bien mejor, una vida más digna. Aquí hablamos del Homo Faber, que está capacitado para tener una esfera propia y no común. Estamos hablando, y aquí hay que hacer énfasis, vivimos nosotros en una sociedad. En ocasiones tenemos servicios comunes como el tránsito libre, el servicio de la luz, del agua, etcétera. Entonces, estamos ahí hablando de un tema común. Y bueno, al hablar del Homo Faber, del hombre fabricante, está capacitado para tener una esfera pública propia. Sí estamos en una esfera pública, pero lo que yo tengo, eso es mío, eso me pertenece y alguien más no puede llegar a invadir pues lo que no le corresponde. Eh, y en orden a qué va todo esto del tema del Homo Faber. Está reunido para buscar un bien, la justicia, para cubrir una necesidad en la vida pública. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pasamos del tema de las necesidades
a lograr una estabilidad, un equilibrio en la parte integral del ser humano. Entonces ahí estamos hablando que no solo queda el tema de la individualidad, de la subjetividad, sino que pasamos al tema de la vida pública. Obviamente si una casa, una familia, personas tratan de estar bien integralmente, desde la parte emocional, física, social, familiar, etcétera, entonces podemos decir que nuestra sociedad puede o podemos asegurar una sociedad distinta. A veces se dice que el joven, el adolescente, no entra de la sociedad a la familia, no, sino que es de la familia, va hacia la sociedad. Y decimos también que los hijos son el reflejo de los padres, la educación de los padres. Entonces, tiene que ver mucho, sí tiene que ver mucho el tema de pasar a una siguiente condición, el tema del el trabajo, que no solamente es un trabajo monótono, rutinario, eh, con fines lucrativos, no, sino es un trabajo que ya, como mencioné hace un momento, brinda seguridad, autoconfianza, eh, eh, identidad, puedo decir identidad en las personas. Y finalmente, ¿por qué quise hacer esta relación, labor, trabajo y acción para hablar del tema de la política? Ya no solamente tenemos que pensar y quedarnos allá en la vida contemplativa, ver cómo solamente algunos se dedican a la vida pública, a la vida social, no solamente algunos son quienes interactúan en el tema público, no solamente hay que quedarnos viendo a ver qué pasa, a ver qué hacen, no, sino que tenemos que hacer este tránsito de labor, trabajo y acción para darnos cuenta, en primer lugar, que tenemos la capacidad de cambiar el escenario, no solamente personal y familiar, sino también el escenario público. Entonces, en orden a eso va la política. En primer lugar, darnos cuenta que estamos capacitados para involucrarnos en la vida pública. Ahora no es un privilegio solamente para algunos. Ahora, yo lo digo así, es una necesidad del ser humano involucrarse en los temas públicos. Dos, eh, darnos cuenta también que tenemos la capacidad, somos capaces de transformar nuestro entorno y ya lo vimos, no solamente cubrimos necesidades, no solamente fabricamos, sino tenemos la capacidad de transformar el entorno. Pensando un ejemplo en una casa, está el material ahí, entonces somos capaces de transformar un terreno sucio, con mucho escombro, en un terreno limpio, etcétera. Podemos ser capaces de levantar bardas, muros para ofrecer una seguridad y estabilidad. Entonces, eh, tenemos que tomar la iniciativa y comenzar. Eso es la propuesta de Hannah Arendt. No estamos imposibilitados, no solamente es una responsabilidad para algunos, sino es una responsabilidad común y tenemos que tomar la iniciativa y comenzar. Antes se decía que los que tenían que gobernar eran los filósofos, hoy tenemos que buscar que la política vaya en orden a una educación. Esa es la propuesta de Hannah Arendt. Entonces, tenemos que tomar la iniciativa y comenzar. Esa es la actitud y la actividad fundamental en la política. Saber que somos capaces, que estamos posibilitados para una actividad, una vida política. Entonces, tenemos que hacerlo. No es un privilegio para algunos, sino es una actitud fundamental para todos y que concierne a todos los seres humanos. Entonces, el hombre es capaz de acción. Significa que cabe esperar de él lo inesperado. Labor, trabajo y acción. Cabe de él esperar lo inesperado. Hoy la situación social, política, en general gubernamental, podemos decir que está en crisis, pero no solamente dejar y ver que las cosas estén pasando, sino tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que comenzar y en la acción cabe esperar de él lo inesperado. Tal vez la situación no está bien, hablando políticamente, y entonces tenemos la capacidad, la posibilidad de hacer algo que no está esperado. Cabe esperar de él lo inesperado.
que es capaz de realizar lo que es infinitamente improbable. No está nuestra sociedad, nuestras estructuras políticas, el ejercicio político no está determinado, no está. Tú y yo, depende mucho el ejercicio que tú y yo hagamos, la incidencia que tenga nuestro pensamiento en el hoy y en el ahora. Entonces, es capaz de realizar lo que es infinitamente probable, no porque ya hemos caminando 60, 70 años con la misma ideología, con la misma estructura gubernamental política, quiere decir que ya está determinado. No, claro que no. Entonces, podemos o somos capaces de realizar lo infinitamente improbable. Y de aquí surge el tema de hablar, por ejemplo, lo que decía ahí Aristóteles, un son politicón. Un son politicón que seamos activos, que comencemos, que tomemos la iniciativa y no solamente un ser social aislado. Entonces la acción tenemos que entenderla como actividad y como actitud. Es la única que se da entre los hombres sin la mediación de cosas u objetos. Y solo se puede entender esta actividad en la pluralidad y en la libertad. Es una actividad y una acción. Y como una actitud. Entonces no se da, no porque haya artefactos, haya cosas, estamos hablando que ellos van a fungir de intermediarios para que se dé la acción, no. Se da la acción en la pluralidad y en la libertad. Cuando los seres humanos se reúnen, ahí se está ejerciendo el tema de la acción. Pensemos en una necesidad, la justicia. ¿Cuántas personas no se han unido para manifestar esa inconformidad? Entonces ahí en la pluralidad y en la libertad nos manifestamos diciendo necesitamos que exista y se ejerza la justicia. Ahí, no por los artefactos, no por la mediación de los artefactos, sino en la pluralidad y en la libertad. Y entonces en la esfera política surge del actuar juntos, de compartir palabras y actos. Así nace el tema de la esfera política basada en la acción de compartir palabras y acciones. Estamos de acuerdo y expresamos, decimos lo que no está correcto, lo que creemos que está bien. Entonces compartimos palabras y unificamos acciones. Escuchamos, compartimos, decimos, expresamos para que después unifiquemos acciones concretas. ¿Qué necesitamos hacer? Y entonces en orden a eso se entiende el tema de la acción en una esfera política. Y bueno, finalmente, quiero terminar con esto. ¿Qué piensan? ¿Qué pensamos sobre el tema de la política? Hoy es muy, muy controvertido. Yo quiero preguntar lo siguiente. La acción, y dice yo en palabras de Hannah Arendt, digo, la acción hace a todo hombre libre. Y pregunto a ustedes, las personas que dejan, que siguen en la vida contemplativa pensando a ver qué momento cambia nuestra situación social y política, podemos decir que son hombres libres o son hombres esclavos. ¿En qué categoría podemos circunscribir a estas personas? Y algo importante, la actividad política es posible por la renuncia que los hombres han hecho al permanecer en la labor y el trabajo. Aquí es algo importante, contundente en el pensamiento de Hannah Arendt, tenemos que renunciar. No solamente hemos venido a satisfacer nuestras necesidades humanas y tampoco hemos solamente venido a fabricar cosas, no. Es parte de la vida del ser humano, sí, pero tenemos que renunciar a ellas o no tenemos que tener tanto apego a ellas para decir que estamos capacitados a empezar un cambio. Tenemos que comenzar. Entonces tenemos que hacer en la medida de lo posible una renuncia. No hemos venido solamente a cubrir necesidades y solamente a crear cosas. No, hemos venido a poner lo que somos y lo que tenemos en orden al bien común, en orden a mi felicidad, en orden a la felicidad de todas las personas. Y bueno, en la libertad podemos empezar un cambio. No solamente hacer o dejar que las cosas pasen, sino
tenemos que involucrarnos. Algo importante, y se los adelanto aquí en este pequeño video, es la acción tiene que llevarnos a educar. Esa es algo importante en el pensamiento de Hannah Arendt, cómo vamos a lograr una acción en la medida de que estemos educados, que recibamos una educación de calidad. Y yo preguntaría, eh, ¿cómo consideran que está nuestro ámbito educativo? ¿Qué nivel creen que tenga? ¿Estamos en la posibilidad de crear acciones nuevas basadas en la educación? Y bueno, eso sería todo. Les agradezco. Espero sea de su agrado este pequeño video con una de las sesiones pensadas para mis prácticas filosóficas. Cualquier duda ahí en los comentarios y los mejores deseos.